Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. Gabriel y Caterina les damos la bienvenida. Los invitamos a oír un programa totalmente nuevo cada semana. Síganos en nuestras redes sociales y página web. Nadie nos dio un manual para ser papás. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Muchas veces no tenemos la más mínima idea de qué hacer. Pero todos estamos conscientes de que ser papás es lo más maravilloso y mágico que nos ha pasado en nuestra vida. Con un lenguaje fácil de entender, sin tecnicismos y muy divertido. Cada semana un invitado y un tema diferente. Por todo esto y más, Papás al Rescate llega a su ayuda. Bienvenidos a Papás al Rescate. No olviden visitar nuestra página web papasalrescate.com, donde podrán encontrar y descargar gratuitamente todos los episodios. En este episodio tenemos a la psicóloga y psicopedagoga Gabriela Garro. Ella es la directora ejecutiva y copropietaria de Crecer Jugando y es experta en prevención del suicidio. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema el suicidio en niños y adolescentes. Bueno, bienvenida Gabriela al programa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema que muchas veces silenciamos. Gabriela, vamos a ver, tengo entendido y lo hablábamos ahora fuera de micrófono, que Costa Rica es el segundo país con más incidentes de suicidio en niños y adolescentes. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de estadísticas en suicidio, hay una situación que no podemos pasar por alto y es que solamente tenemos las estadísticas de las muertes reportadas por suicidio. Pero existen muchísimas otras muertes que no se reportan ni se consideran suicidios y sí lo son. Y ocurren mucho a través de accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces, los números que tenemos, si bien es cierto, son alarmantes a nivel mundial y en Costa Rica también, no son números reales, podrían ser muchísimo mayores. Se dice, por ejemplo, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Eso nos lleva a cifras de 800,000 personas al año. En nuestro país, en Costa Rica, se suicidan alrededor de 320 personas por año reportadas. De las cuales el rango de edad entre los 10 y los 24 años tiene una incidencia muy alta y nos coloca como el segundo país con mayor cantidad de suicidios a nivel de Latinoamérica en esas edades en particular. Sin embargo, es muy lamentable que desde edades mucho más tempranas ya se reportan suicidios también, menores a los 10 años. Y bueno, y no se reportan porque es un tema súper tabú, ¿verdad? Nadie quiere reportar un suicidio. Claro. Hay situaciones donde es muy evidente que la muerte se dio por suicidio. Pero hay otras donde no, ¿verdad? Dependiendo de dónde se dé, cómo se dé o cómo se sobrelleve la situación, no llega a reportarse como tal. Muchas veces la familia ni siquiera llega a conocer que fue un suicidio porque el tipo de muerte no lo demuestra. Por ejemplo. Por ejemplo, accidentes de tránsito. ¿Verdad? Si hablamos de personas que ya pueden conducir por edad, un accidente de tránsito es una forma lamentablemente común como algunas personas se suicidan y queda disfrazado de un accidente de tránsito. Porque se quedó dormido, porque tuvo una descompensación, etcétera. Pero ¿eso es lo que lo atribuyen? A eso lo atribuyen, pero sí hay situaciones de suicidio por este medio, lamentablemente. O bien por alguna otra forma donde la muerte no lo refleje como tal y eso hace que no se incluyan las estadísticas. Sin embargo, desde hace algún tiempo para atrás, de atrás para acá, se han venido ya generando mayores controles en cuanto a lo que son las estadísticas de las muertes por suicidio porque tampoco se tenían contabilizadas de la mejor manera. Una pregunta, ¿cómo el suicidio, digamos, en niños, y podemos comenzar por aquí, ¿cuándo es que comienza? O sea, en qué momento un niño, a partir de qué edad puede un niño tomar la decisión de suicidarse? Vamos a ver, aquí hay dos cosas importantes. Lo primero es que en un suicidio no lo consideramos como una decisión, ¿verdad? Una persona no decide suicidarse. Yo decido qué ropa me quiero poner, yo decido qué quiero comer, en un estado de conciencia clara. Pero cuando una persona comete un acto de suicidio, se encuentra en un estado de dolor psicológico que no le permite tener conciencia clara para tomar decisiones, solamente buscar salir del estado de dolor psicológico en el que se encuentra. En el caso de niños y niñas hay mucho que debatir,
porque las estadísticas en nuestro país reportan para el 2018, el año pasado, en el primer semestre, 2 muertes por suicidio en niñas de 1 a 4 años. De 1 a 4. Y en el 2011 se reporta otra de un niño de la misma edad, de 1 a 4 años. Hay quienes dicen que eso no es un suicidio porque por la edad que tenía no podía saber lo que iba a ocurrir, etcétera, ¿verdad? Hay quienes consideran que sí es un suicidio porque pudo haber aprendido la conducta, haber visto a personas cercanas cometer un acto de suicidio o intentarlo, o inclusive el hecho de provocarse un daño aunque no tuviera conciencia de la consecuencia que iba a tener, ¿verdad? Y se considera dentro de la estadística. En Costa Rica hay reportadas del 2010 al 2019 3 muertes en personas de 1 a 4 años. Un niño y 2 niñas. Hijo de puñado, eso está terrible. Sí. A mí, como se dice popularmente, se me ponen los pelitos de punta cada vez que retomo esta estadística, que aunque como mamá me da mucho dolor, creo que es necesario visibilizarlo. Es uno de los mitos. Creemos que los niños y las niñas no se suicidan y lamentablemente sí lo hacen. Ok, vos dijiste algo que es la decisión no la toma uno, porque siempre uno oye la famosa frase, es que se suicidó y tomó la decisión más fácil, fue un pendejo o fue alguien que no tuvo la fuerza para afrontar sus dificultades o X o Y y Z, y entonces voy y cogió el camino más fácil y se voló del puente o lo que sea. Claro. Pero vos me estás diciendo que no es una decisión de uno. Sí, o sea, vamos a ver. Cuando hablamos del tema de decisión, hablamos de que la persona necesita tener cierta conciencia y capacidad para poder discriminar entre opciones, ¿verdad? Cuando una persona comete un acto de suicidio, no se encuentra con esa claridad de mente. Está bloqueado. Exactamente, por eso es que no hablamos de que es una decisión, sino de que cometió suicidio. Okay. ¿Por qué está bloqueado? O bueno, se le llama visión túnel. Okay. ¿Por qué se encuentra en este estado de visión túnel? Porque el dolor psicológico que experimenta se ha desbordado tanto, ha sido tan grande, que ya no le permite ver con claridad otras opciones. Puede ser, y aunque el suicidio es multicausal, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales una persona comete un acto de suicidio y pueden sumar una tras otra, nunca es la última razón por la cual se dice que una persona se suicidó. Eso es un detonante o una razón más, pero atrás de eso siempre existen un montón de situaciones que la persona ha ido acumulando a lo largo de diferente tiempo. Puede ser corto o mucho, dependiendo de la capacidad interna que cada quien tenga para enfrentarse a las dificultades, para tolerar la frustración, para tomar decisiones, etc. En ese momento de dolor psicológico, y es otro mito además, la persona no quiere morir. La persona que se suicida no quiere morir. Lo que desea es acabar con el dolor psicológico que carga. Sí, única forma que encuentra de acabar con ese dolor psicológico es quitándose la vida. Sí, apagarlo. Pero su intención no es morirse. Su intención es acabar con ese dolor que se le hace insoportable. Cuando tenemos un dolor físico, sabemos que vamos al médico, tomamos un medicamento y pronto se nos va a quitar. Pero cuando el dolor es psicológico, no es así. Entonces, y se oculta, muchísimas veces se oculta, ¿verdad? Entonces, lo voy cargando sola porque frente al mundo muestro otra cara, muestro otra actitud, pero internamente voy soltándome en pedacitos. Por ende, no se habla de que una persona que se suicida es cobarde, tomó la decisión más fácil o es muy valiente, porque también hay quienes dicen que hay que ser muy valiente para hacerlo. No es un tema de cobardía o de valentía, es un tema de dolor psicológico que se quieren quitar de encima. Ok, sí. O sea, no saben, y como decís vos, están en el túnel, no tienen opciones, no ven opciones. Puedes tener las opciones al frente. Supongamos que hay una situación económica de fondo muy pesada. Te pueden estar dando las opciones, pero estás tan consumido o tan consumida en tu situación de dolor que no ves las opciones. Por eso es súper importante siempre la ayuda profesional para poder empezar a aclarar y a sostener desde diferentes aspectos. Sí, aquí el problema es cómo saber, y bueno, estamos desviando un poquito el tema, pero no importa, cómo saber cuándo yo ocupo ayuda. Sí. O sea, y cómo descifrar eso, porque, digamos, la gente adulta, hay gente que no le gusta porque siente que son más débiles, digamos, y eso pasa más en los hombres que en las mujeres. Bueno,
De hecho, perdón que te interrumpa, Ajá. de hecho la estadística del año pasado, del primer semestre, las muertes reportadas fueron 148 por suicidio, de las cuales 119 fueron hombres. Claro. Imagínate, o sea, más de la tercera parte de... Claro, porque por una cuestión de machismo, uno no quiere reconocer de que uno necesita ayuda porque se siente débil, porque deje de ser el macho alfa, ¿verdad? Claro, y de socialización, porque no se Ajá. nos enseña ni a hombres ni a mujeres, pero los hombres recae un peso mayor por tema social, el expresar las emociones, ¿verdad? Exacto. Todo lo podés, todo lo tenés que lograr. Entonces Ujú. también la expectativa es bastante elevada. Ok, ahora, cayendo con niños y adolescentes, bueno, este dato de estos niños de 1 a 4 años, ¿cómo, o sea, de 1 a 4 años, qué dolor tan grande tenés que sentir para, y ya iba a decir tomar la decisión, no, sino para cometer suicidio? En una edad tan corta, en la que aún sos, como diría alguna gente, tan puro, ¿verdad? Y tener, digamos, tan pocos problemas que no hay que minimizarlos, porque la gente piensa que los problemas de un niño son menores a los de un adulto y son exactamente tan graves como los de un adulto. Claro. Sencillamente los adultos minimizan los problemas de los niños y los adolescentes. Creo que ese es uno de los grandes problemas que hay. Ahora, ¿cómo saber si un niño está pasándola mal? Ok. Hay muchísimas señales que desde la familia se pueden empezar a identificar. Una pregunta. Sí, antes de ¿hay una diferencia entre las señales en los niños y los adolescentes? ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias por la etapa del desarrollo en la que se encuentran. Ok. Por los intereses que tienen, por lo que pueden manifestar también. Ok, entonces démosle con los niños. Ok, bien. Te decía que hay muchísimas señales que desde la familia se pueden identificar. Uh-huh. El tema está, y es muy lamentable, que las familias no ponen atención. Uh-huh. Estamos consumidos en la tecnología, los niños y las niñas están consumidos en la tecnología y por ende la comunicación que podría darnos esa evidencia, o sea, esas señales, mostrarlas, no existe. Una pregunta, ¿hay índices de antes de este boom tecnológico que tenemos 15 años de estar, 10 años realmente de estar en este boom tecnológico? Antes existía, pero no era tan inmediato como ahora. Y que todo lo tenemos literalmente en la palma de la mano. ¿Hay una relación en antes de todo este boom tecnológico ahora? No te lo podría decir porque las estadísticas de suicidio no se llevaban de manera tan puntualizada hace varias décadas atrás. Ok, sí, que ahora haya menos desconexión con los hijos y entonces por este boom tecnológico y eso haga que eso se haya incrementado. Claro, lo que sí sucede de recientemente, al menos una década, son las estadísticas en ideación suicida. O sea, los intentos o las ideas de suicidio en adolescentes han elevado muchísimo, muchísimo. Y se están realizando ya investigaciones para ver la correlación que puede tener entre este tema que me planteas, ¿verdad? De todo lo electrónico, lo tecnológico y cómo están consumidos tanto las personas menores de edad como las familias como tal. Sí, la desconexión que existe. Exactamente. Y es que esa desconexión no te desconecta únicamente de quienes tenés alrededor, te desconecta de vos mismo, ¿verdad? De tu propio ser. Porque al final de cuentas, en otros momentos, si no estás con el teléfono de por medio, te das cuenta que sentís dolor. Pero si tenés el teléfono de por medio, lo que haces es postearlo en alguna red social. Y ahí se fue, creen las personas. Ajá. Y todo el mundo le da like, le pone me entristece o le hace comentarios y eso le llega a gratificar entre comillas, pero no resolviste nunca lo que te está ocurriendo. Lo que hiciste fue como ponerle ahí una curita nada más para sostener y después cuando vuelve el sentimiento, vuelve con mayor intensidad porque venís acumulando. Okay. Y los niños y las niñas no están exentos de eso, porque desde edades muy tempranas ya tienen acceso a aparatos electrónicos, tienen acceso a redes sociales. Yo conozco chicos de 4 años que tienen canales de YouTube. Centro Integral Tempo Primo. Brindamos servicios de psicología, psicopedagogía y espacios artísticos. Búsquenos en redes sociales como Tempo Primo. Entonces, estamos con niños de 4 años que tienen canales de YouTube. O sea, obviamente los papás se los manejan y se los ponen y hacen... No, ellos lo manejan. Ah, sí. Ellos lo manejan. Ellos saben ingresar, saben crearlo y lo manejan.
Los papás se dan cuenta porque los chicos les cuentan o porque lo vieron o porque algún familiar les dijo, mira, es que vi que tu hijo posteó en una red social o hizo tal cosa. Y por eso se dan cuenta. Pero no necesariamente no necesariamente, aunque sí ocurre, no necesariamente porque los papás sean los que lo abren este espacio para que ellos lo manejen. Ok. Entonces, bueno, nos comentabas que ahora hay una gran desconexión, ¿verdad? Cada uno está en su mundo y que esta desconexión ha creado una falta de intercambio de comunicación entre los papás con los hijos. Sí, el sentirse mirado, ¿verdad? El que un niño o una niña se sienta mirado, observado por su figura importante, sea mamá, sea papá, abuelos, tíos, primos, hermanos, no importa quién sea, pero el sentirse mirado gratifica, porque te sentís conectado más allá de la comunicación verbal con las personas. Te sentís parte de, te sentís reconocida. Pero si esa conexión visual no existe, porque además es muy lamentable. Están los chicos hablando y las personas adultas cocinando, terminando de mandar el correo, ¿verdad? Todas las responsabilidades que tenemos que hacer, pero nos están hablando a las espaldas. Entonces, con quien se comunican es con nuestra espalda. Ajá. Y tal vez eso que nos dijeron llevaba una lágrima de por medio y no la vimos. Tal vez el gesto facial que mostraba no nos dimos cuenta, pues porque estábamos en otras labores. Tampoco es un tema de culpabilizar, ¿verdad? Hay una realidad que tenemos que responder a muchas labores, pero esa realidad también nos lleva a conectarnos con las personas que tenemos a cargo. Sí, se sienten desconectados. Digamos, a mí me pasa a veces que estoy sentado viendo tele con Mati, viendo por 18ª vez la misma fábula consecutivamente. Sí. Y sí, ya deja de ser divertido como desde la segunda vez. Y de agarrar el celular. Y entonces estoy con él sentado, pero estoy en el celular viendo otra cosa. Cuando él se da cuenta, me da gracia porque se enoja. Entonces me quita el celular y me dice, no, papá, no. Y entonces me lo parto a un lado y digo, que está bien. Correcto. Tienes razón. Correcto. Pero a veces no se da cuenta. Yo estoy feliz cuando no se da cuenta, pero sí, él tiene que sentir lo que... estoy aquí con él, pero él no está conmigo. Claro, imagínate que vos ocupás contarle algo muy importante a una amistad, a una pareja. Y le decís, necesito hablar con vos, ¿verdad? Porque desde adulto podés expresarlo de esa manera. Los niños y las niñas no lo hacen así. Claro. Pero vos como adulto llegás y le decís, necesito hablar con vos. Y te dicen, sí, claro, contame. Mientras está ahí picando, revolviendo, poniendo, o sea... o agarrando el celular y viendo, claro, decime qué ocupas. Ajá. Y le estás contando a la espalda o a la cabeza de alguien, claro, ¿verdad? Pero no está esa conexión, ¿verdad? ¿Cómo nos hace sentir ese momento? Entonces, ellos se sienten igual. No, y con los niños, digamos, y en estas edades tan pequeñas, digamos, el ver la fábula con uno, eso es lo que es súper importante para ellos. Y reírse 10 veces de lo mismo. Exacto, eso es lo que es importante para ellos y no hay que minimizarlo porque es tan importante como cuando nosotros ya somos adultos, X u otra cosa. Exactamente. Sencillamente es en el plano de ellos lo que es importante y no minimizar a ellos las cosas importantes que son para ellos. Y son tan inteligentes que se llegan a dar cuenta cuando no estás prestando atención. Entonces empiezan a evitar acercarse y contarte y mostrarte las cosas que antes hacían, porque saben que no estás prestando atención. Que no te gusta y que no la... Sí, ¿para qué lo voy a hacer si o porque no literalmente le dijiste, estoy ocupada, déjame en paz. Porque también se utilizan ese tipo de frases. O espérate, te he dicho 10 veces que en este momento, ¿verdad? Y siempre tratamos de apartar porque lo importante es lo nuestro. Y puede ser importante, pero urgente es lo de los niños y las niñas. Claro. Entonces, cuando ya tienen una situación aún más fuerte que les sobrepasa y no pueden resolver por su cuenta, del tipo que sea, no recurren a papá o a mamá o a la persona adulta porque ya muchas veces antes les dijiste que no. Y entonces empiezan a refugiarse en otras formas, en amistades, en la tecnología, en las autolesiones, porque tenemos situaciones de niños y niñas de 7, 8 años que ya se están cortando, están ya con autolesiones. Y aunque esta conducta puede ser no necesariamente un anticipo del suicidio, no nos vamos a exponer al riesgo de que sí lo sea o no lo sea. Se está haciendo un daño y ya eso es importante de atender. Y bueno, hay una frase que yo la discuto mucho, no voy a decir quién la dijo, porque siempre a veces la cojo de ejemplo, pero que a veces uno está con
con el hijo de uno y usted lo oye muchísimo cuando le dicen, ay, venga para acá y no estorbe a su papá. No le quite el tiempo a su papá. Ay, usted está estorbando, véngase. Y claro, o sea, al final, ¿cómo van a pretender uno como papá que cuando sean adolescentes se acerquen o más grande, si siempre que ellos llegan, lo están estorbando a uno? O sea, o que uno como papá lo diga, o que la esposa se lo diga, o que la suegra lo diga, o que la abuela lo diga, o que otro lo diga, y no, véngase para acá que usted no estorbe a su papá, no estorbe a su mamá que está haciendo cosas importantes. Uh-huh. No, todo es importante. Claro, y en la adolescencia ya te agarró tarde. Por supuesto. ¿Verdad? Porque en la adolescencia lo que estén manifestando ya es muy tarde. Uh-huh. Pero si lo empezás a ver desde la niñez y a edades muy tempranas. Uh-huh. Y ahora estamos hablando de familias que tienen cierta funcionalidad en todo. Pero ¿qué pasa con las personas, los niños y las niñas que viven en familias donde la violencia en todas sus manifestaciones empezó desde el embarazo o antes? Uh-huh. Entonces llegan a un mundo que ya de por sí les impregna y están rodeados de esa violencia. Okay. Ya eso complica bastante más las cosas. Y a los 3 años podés haber tenido experiencias tan fuertes como alguien de 12. Claro, por supuesto. Entonces ahí la situación de por qué los suicidios a edades tempranas puede ir tomando cierta relevancia si entendemos que los niños y las niñas sufren desde antes de nacer. Ahora, ¿hay una relación directa a nivel socioeconómico o no? Se dice que el 75% de los suicidios se dan en países con dificultades económicas, ¿verdad? Con vulnerabilidad en esta temática. Yo lo atribuyo a un tema educativo, ¿verdad? Uh-huh. De menores oportunidades, menor acceso a la información, menor capacidad para comprensión de todas las temáticas. Uh-huh. Y también menores apoyos por parte del gobierno y de otras entidades, pero no necesariamente tendría que estar ligado. Sí, porque, digamos, un niño, digamos, y algo comentabas vos ahorita, que, digamos, vive en un barrio, digamos, de mucho riesgo social, ¿verdad? Que va a estar expuesto a un montón de cosas y donde va a haber agresión, que igual en clase alta hay muchísima agresión, pero que está más expuesto a eso, va a poder ver y exponerse a situaciones complicadas desde más pequeñito. Pero es que también cuando te pasas al otro lado, digamos, si nos vamos al otro extremo, también vas a tener un montón de padres ausentes. Claro. De hecho te iba a decir... No vas a tener una exposición de violencia, pero vas a tener una ausencia total. Que también es violencia. Que también es... Ajá. Claro, pero de hecho, si vivís en una situación difícil, económica, social, etcétera, podés desarrollar muchísima capacidad de resiliencia, ¿verdad? Esta fortaleza interna para sobreponerte a las dificultades de la vida. Uh-huh. Que es un tema muy personal, pero también motivado y alimentado por el entorno. Uh-huh. Si vivís en un estrato económico muy alto, donde esas dificultades, entre comillas, no existen, posiblemente, no siempre, y no quiero caer en ese error, pero posiblemente vivís en una burbuja, que no es el mundo real. Por supuesto. Entonces también te deja en un estado de mayor riesgo y mayor vulnerabilidad frente a las dificultades. Entonces, ningún extremo va a ser bueno ni malo. Ambos pueden aportar ganancias importantes o riesgos importantes para la persona. Uh-huh. Al final de cuentas, podés tener una familia con las mayores dificultades económicas, donde la comunicación y el respeto se desborden. Claro. Así como en una familia con las condiciones económicas bastante estables, ¿verdad? Exacto. Lo cual nos lleva a decir que este tema del suicidio no tiene que ver necesariamente con dinero. Exacto. Tiene que ver con una desconexión, con este sentido de desesperanza, ¿verdad? Que es perder la esperanza en mí, en las posibilidades que tengo. Muchas veces me acerqué a mamá, a papá a hablar y no me pusieron atención. Volví y no me pusieron atención. Ya no creo contar con ellos para que me pongan atención. Entonces la gente dice, pero ¿por qué si su mamá y su papá estaban en la casa nunca habló para que le ayudaran? Bueno, pero es que lo intentó un montón de veces y no tuvo respuesta. Ya perdió la esperanza en ese recurso. Ok, eso era lo que antes de hacer el programa, unos días antes recopilamos preguntas y dudas de personas que nos escuchan, y una de las preguntas era eso, que habían visto que muchas personas con tendencias o que pensaban en suicidarse no se lo decían a los papás. Sencillamente
lo exteriorizaban o por redes sociales o eventualmente se ponían y lo callaban y terminaban haciéndolo o no. ¿Cómo eso es por la falta de confianza que se genera cuando uno es, o sea, que se generó cuando eran pequeñitos? Lo que vos decías. Sí, claro, y hay muchas formas en que las personas manifiestan esas señales. Hay quien lo dice abiertamente y sucedió, chao, me voy a un lugar mejor. Eso no te está diciendo por ningún lado que una persona se va a suicidar. Y se suicidó. Pero habían otras señales alrededor que sumándole a ese comentario, ya todo encajaba. Pero en este mundo tan rápido y tan acelerado en el que vivimos, como que vemos las personas y las situaciones en cápsulas, ¿verdad? No unimos todo lo que va ocurriendo. Así como hay alguien que literalmente dice, yo desearía morirme para ya no seguir enfrentando esto, ya no quiero sentir esto, ya no quiero, ¿verdad? Y te lo dice abiertamente. Y lo que viene posterior generalmente es un regaño. Sí, claro. ¿Cómo se te ocurre decir? Y te lo está diciendo, ¿verdad? Te está diciendo, y en lugar de darle un regaño, es momento de acercarse y conversar. Claro. Mira, gracias por tener confianza, no puedo entender lo que estás pasando, pero aquí estoy para apoyarte, y estar presente, en lugar de regañar a la persona por decir esas tonteras, como se dice popularmente, ¿verdad? No seas tonto, o más bien, o le pegan, le dicen, deja de pensar en idioteces y te pegan un cascarazo y vaya, póngase a estudiar, a hacer cosas más importantes que eso. Entonces, lo dijo, no obtuvo respuesta, aumenta la desesperanza. Claro, por supuesto. O sea, llegué a pedir ayuda y lo que recibí fue un golpe o más bien minimizaron burlas. Exacto. Exactamente. O sea, recibí agresión. Exactamente. En último caso. Claro, entonces va desconectándose, va más en la visión túnel, pierde opciones alrededor porque lo único que quiere es quitarse de encima este dolor psicológico. Claro, y te sentas a hablar con amigos de que quién sabe si depende, haya un amigo que tenga los 5 dedos de frente y igual va el amigo y le dice al papá, mira, es que Carlitos me dijo esto y esto, no se junte con él, es una mala junta. Exactamente. Y entonces en vez de arreglar, entonces más bien lo aíslan. Exactamente. Y termina si tuvo la buena comunicación de acercarse al papá. En el peor de los casos... el amigo fue a contarle al otro papá. Exacto, claro, pero en el peor de los casos lo publicó en una red social y todos hicieron mofa de la situación. Y le terminaron haciendo bullying, inclusive hasta el final. Exactamente. Entonces, ve qué complejo porque es como sociedad nos cuesta tanto empatizar, ¿verdad? Conectarnos con el estado emocional de las otras personas que cada quien vive aislado. Y si no empezamos a romper esto desde edades muy tempranas, porque es que este tema de las emociones, del respeto, de la empatía, los valores en general, se trabajan desde edades muy tempranas, ni siquiera en preescolar, muchísimo antes. Ya hay que empezar a trabajarlo y hablarlo. Los chicos y las chicas van volando en el aprendizaje. Lo que yo aprendí, donde yo veo a mi hija que tiene 2 años y medio y canta el himno nacional, yo me lo aprendí en primer grado de la escuela. Claro, yo también. Y ella se lo sabe desde los 2 años porque lo escucha en el kinder y se lo aprendió. Entonces van volando con el aprendizaje y nosotros vamos a pasito de tortuga siguiéndoles o tratando de seguirles el ritmo. Entonces es importantísimo entender el momento en el que se encuentran. No es lo mismo ser mamá de una niña de 2 años y medio que ser mamá de una niña de 7. Y claro, yo tengo que empezar a ser mamá de la niña de la edad que tengo. Y nos quedamos generalmente en una etapa muy bonita. Sucede mucho con adolescentes. Les cuesta. Hagamos una cosa. Sí. Vamos a un corte y continuamos con eso. Hola, ¿cómo están? Les quiero contar que este programa es patrocinado por Centro Integral Tempo Primo, Productos Vilca, Carolina González, Neuro Coaching, ADD. Bueno, y después de esta pausa regresamos con el tema y bueno, les vamos a contar una cosa. El tema está tan bueno, hay tantas preguntas y tanto que desarrollar que hablando con la psicóloga Gabriela, quedamos en que vamos a hacerlo en 2 partes. Sí. Entonces, porque creo que creemos que hay mucha tela que cortar y realmente en 1 hora de programa no nos va a alcanzar. Ok, estábamos
no me acuerdo, que estábamos hablando en la parte anterior. Estábamos hablando sobre la desconexión que había, estábamos hablando también sobre la tecnología. Hablamos de desesperanza también. La desesperanza, creo que estábamos en la desesperanza, sí, ya me acuerdo. Estábamos hablando ¿qué pasaba? Cuando el hijo iba y le decía a los papás y los papás no le daban pelota. Cuando él se lo decía tal vez a un amiguito y el amiguito más bien lo que hacían era alejarlo. Los papás le decían, no, aléjese de ese chiquito porque está mal. Y donde los hijos caen en esa desesperanza porque nadie los escucha, nadie los oye, están totalmente invisibilizados. Sí. De hecho, todo este tema es bien difícil porque interpela directamente el rol que como mamá o papá tenés, ¿verdad? Casi que te califica, ¿verdad? Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Y no tendría por qué ser así. Sin embargo, lamentablemente, y te cuento, hace poco hicimos una charla en un colegio privado sobre el tema de prevención del suicidio y en una población de 200 adolescentes de la institución llegaron 6 personas. Y en parejas, o sea, eran 3 familias. Bueno, vos sabes que un día se estaba hablando con una chavala y me estaba diciendo que no hay nada más frustrante para los colegios es armar este tipo de charlas de cualquier tipo, claro, y que los papás nunca llegan. Y me decía esta señora hace eventos en colegios de tipo así, organiza, y me decía ella, me dice, puña, a veces uno consigue a este experto increíble, este psicólogo, este X, a hablar de un tema importantísimo y no llega nadie. Claro, y es cierto, lamentablemente es cierto. Y en este tema de prevención del suicidio nadie quiere hablarlo, ¿verdad? Sí, cuando estás en una situación de crisis, todo el mundo corre a ver qué es lo que hay que hacer. Pero es un tema que nadie quiere hablar. Al inicio del programa me preguntabas que cómo hacer para cuando uno está en esta situación, ¿verdad? Y es que, ¿qué haces cuando hay un desastre natural? Te han dicho que hay que tener un plan de emergencia, sabes que tienes que tener foco, que enlatados, que agua, ubicas en tu casa zonas por donde salir, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, mi esposo y yo con mi hija en las madrugadas o en las noches tratamos de que no queden cosas ahí en medio. Eso hago yo. No dejo zapatos, el chiquero lo abro. Exactamente, porque ante una emergencia pues tenés que correr de un lado al otro. Por supuesto. Entonces, pero lo haces porque te lo han venido inculcando. Yo me acuerdo que a mí desde la escuela practicábamos estos simulacros de emergencia por temblor y bueno, se iba aprendiendo. En estos temas emocionales nadie te enseña nada. Y mucho de lo que trabajamos con adolescentes son los planes de seguridad. Que puedan tener claro, anotado en un papelito, porque en el momento de crisis se te bloquea. O sea, te bloqueas y no podés decidir claramente. Entonces, tener anotado en un papelito quién es tu persona de confianza. ¿Qué es lo que le dirías a esa persona? Porque en un momento de crisis tus palabras son mínimas. O sea, decís, necesito ayuda. Ocupo que hablemos. Escúcheme. Y la otra persona que ya sabe que es tu persona de confianza, enciende alertas y te puede decir, ok, vení, sentémonos. O dame 5 minutos y nos sentamos. Porque a veces creemos que tenemos que estar de ya para allá. Y es muchísimo más valioso si yo a mis hijos o a mis hijas les digo, dame 5 minutos para terminar lo que estoy haciendo y me siento con mi total atención con vos, que hacerlo a medias. Exacto. Y lo entienden. De verdad que lo entienden. Porque saben que les vas a prestar atención. Pero no lo hacemos. Entonces, hay que tener este plan de seguridad. ¿Quién es mi persona de confianza? ¿Qué le diría? ¿Cuál es mi lugar seguro? Y los adolescentes generalmente dicen el cuarto. Pero el cuarto no es un lugar seguro. Nosotras se lo planteamos desde cuando estás en tu cuarto, ¿verdad? ¿Por qué estás en tu cuarto? Bueno, estoy en mi cuarto porque estoy en la computadora, en el teléfono, estoy con el videojuego, etc. Ok. Cuando estás con un tema emocional fuerte, supongamos tristeza o enojo, que tal vez son de las emociones más difíciles de sobrellevar, y estás en tu cuarto, ¿qué ocurre? Hay quienes dicen de lloro más, o hay quienes dicen agarro el teléfono y se me pasa. Ninguna de las dos resolvió. Uno se distrajo con el teléfono y la otra más bien se hundió más en la emoción. Entonces, la soledad no es un lugar seguro y el cuarto es un espacio de soledad. Hay que buscar y aprender a hacer la diferencia entre lo que es privacidad y aislamiento.
porque esa es una de las señales más claras en estos temas. Las personas adolescentes buscan privacidad y sí la necesitan por un proceso de desarrollo y de crecimiento. Pero la privacidad es diferente del aislarme del mundo y ya no querer compartir nunca nada más con nadie. Para las personas adultas tal vez es más sencillo si lo vemos en temas de pareja. Yo quiero tener privacidad. Entonces voy a un concierto sola, me voy a tomar un café porque quiero mi espacio dentro de la relación de pareja. Pero si ya nunca quiero compartir con mi pareja, eso ya no es privacidad. Eso ya es aislamiento y algo pasa. Okay. Con adolescentes es igual. Necesitan sus espacios, pero sus espacios no son todos. Pero como no nos acompañamos en el crecimiento y aprendemos a ser padres de adolescentes, sino que vamos a tropezones en el camino y ellos van más rápido que nosotros, casi que cedemos en muchísimas cosas por cansancio, por falta de tiempo, porque si no voy a ser la mamá que está fuera de moda, por los reclamos, por evitar discusiones, o sea, por muchas razones que pueden ser válidas, pero que no justifican el dejar sola a una persona adolescente. Es súper importante que aprendamos a dividir estas dos cosas, ¿verdad? Privacidad versus aislamiento. Ahora, y esto de saber, o sea, esto de sentarse entonces con los hijos y decirle lo que vos nos dijiste, cuál es la persona, cuál es ese, qué pasa, porque de ahí es un tema muy complicado, digamos, para el papá o la mamá. Que la persona con la que quiere hablar no es con vos, no es con tu esposo. Ni siquiera es la abuelita, es con el tío, o es con la tía, o es con el vecino. Claro. Y que eso es una patada al ego enorme, ¿verdad? ¿Por qué no querés hablar conmigo? Y si lo querías hablar con otro. Claro, porque desde la parte adulta lo entendemos como que he hecho mal, yo que te he dado todo, yo soy tu mamá. Y tal vez los chiquillos lo están entendiendo como, es que no quiero preocuparte, es que me da vergüenza que te enteres de esto. ¿Verdad? O sea, nosotros le ponemos un tono desde nuestra propia percepción que no tiene nada que ver con lo que le está ocurriendo a la otra persona. Y ese es otro tema importante. Aprender a ver a las personas desde lo que son como personas. No desde la expectativa que como mamá o papá tengo, no desde mi necesidad, sino desde las necesidades de la otra persona. Si yo me conecto con la persona más allá de las conductas, puedo realmente acompañar, sostener y educar. Pero si me quedo solamente con la conducta de que no ordenó el cuarto, no recogió el plato, no estudió para el examen y solamente tengo conflicto con las conductas, pierdo el contacto con la persona. Y detrás de toda conducta hay una situación emocional que te está llevando a comportarte de esa manera. Pero esas no las vemos. Es como aprender a leer entre líneas, ¿verdad? Lees un libro y tenés que tratar de entender lo que el autor o la autora te quiso transmitir. No te quedas únicamente con lo que dice la letra, porque si no, lo leíste, pero no tuvo mayor peso. Exacto. Con los hijos es igual, hay que aprender a leer entre líneas. O sea, ¿qué fue lo que pasó que le hizo explotar, tirar y reventar el celular? La conducta que haya sido, desde las más graves hasta las menos graves. ¿Qué hay atrás de? No quedarme únicamente con la conducta. ¿Qué hay atrás de? Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa, digamos, si me quedo aquí en lo mismo de la lista que dijiste antes? Y depende obviamente de la familia, en que habrá uno que dirá, no, a quien le cuento yo mis cosas, de quien no va a contar mis cosas es a mi tío o a mi vecino. Pero habrán otros que van a decir, yo jamás le voy a decir eso a mi papá o a mi mamá. O sea, yo le voy a decir que es con vos, claro, que es con mi mamá o que es con mi papá, porque si no quiero ver una novela o no quiero que me regañen, ¿verdad? Claro. Porque se den cuenta que tengo más confianza con otra persona que con ellos. Y al final es el resultado de todo lo que vos hiciste mal antes, ¿verdad? Claro. De hecho, en talleres que hemos trabajado con adolescentes en temas de prevención del suicidio, cuando hacemos el plan de seguridad, la gran mayoría dice, ay no, a mi mamá yo no le diría jamás. Usted está loco, usted se imagina para qué, ¿verdad? Porque nos ponemos en la parte adulta sin entender la vivencia que están pasando los chiquillos. Y estamos hablando de niños y adolescentes, no únicamente adolescentes. Exacto. Pero tenemos que conectarnos con la persona. O sea, yo puedo entender que una persona adolescente no quiera estar pegado 24 horas al día con sus papás. Y es muy saludable que no lo hagan. Más bien me preocuparía que lo estuviera. Pero si
a esta edad de adolescentes no quieren comunicarse, no quieren compartir, va más allá de la mera adolescencia. ¿Verdad? Hay mucho que revisar en cómo nos estamos manejando en la dinámica familiar, cómo hemos venido construyendo ciertos patrones de comunicación, cómo hemos venido respetando o no los intereses y espacios de cada quien. Sí, porque hay cosas, a ver, uno no le va a contar a los papás todo, pero las cosas graves o las cosas muy buenas uno sí debería contarlas. Sí. Y eso es donde debería, una cosa es pasar todo el día con el papá o la mamá, y otra cosa es, ok, vengo cuando tengo que contarte lo muy feliz o lo muy triste. Sí. Que eso es lo que debería de ser, realmente. Claro. En un tema de adolescentes. Claro, y de una u otra manera la estrategia de la persona adulta es acercarse para que entonces te puedan contar las cosas que también son difíciles. Ajá. Porque con esas no van a llegar de primero. Ajá. ¿Ok? Sí, lo que vos decías, no lo voy a hacer para que no me regañen, para que no me castiguen, para que no me golpeen. Porque me da vergüenza también. O porque me da vergüenza. Para que no me sermoneen. Para que no me sermoneen, no me echen una hablada. Sí, esa es otra. Qué pereza, voy a ir y le voy a contar esto y quién sabe con qué me va a salir. Pero ve lo curioso. O me van a mandar a la iglesia con el padre a rezar. Claro, pero ve lo curioso. Muchos chiquillos adolescentes se lo cuentan a las mamás o papás de sus amigos. Ajá, claro. O sea, sí recurren a una persona adulta, pero no a su persona adulta cercana, digamos. Sí, a la de confianza, a quien debería entenderlos muchísimo más. Y al rato lo que ven es que la relación entre el papá y el hijo de la otra del amigo es mucho mejor y más cercana, y entonces tienen más confianza de poder ir a hacerlo. Como adolescentes, generalmente los papás de los amigos siempre son mejores que los nuestros. Ah, ok. Y los chiquillos siempre lo dicen, es que si usted fuera como la mamá de, es que usted viera cómo es el papá de, porque o sea, en lo propio vemos muchos errores, pero afuera solo vemos lo bonito. Sí, claro. ¿Verdad? No estás en la convivencia del día de esa familia para... Y por el ratito ir por el bonito, y claro, por el tiempito es muy fácil. Y esa mamá y ese papá no tiene mayor responsabilidad sobre vos, más que el ratito que compartís, entonces es el ratito ameno. Claro. Entonces siempre los papás de los amigos son los mejores. Claro. Y bueno, qué dicha que existen y que se pueden acercar. Pero viene la otra parte. ¿Qué hacen esos otros adultos con esa información? Es que eso es lo peligroso, es lo que te iba a decir. Porque es importante que lo remitan a quien corresponde. Al colegio, si creen que la familia no va a lograr sostener esta información porque sucede y más bien va a poner más en riesgo al chico o a la chica, entonces busquen el apoyo en el colegio. Busquen el apoyo en otros medios para que pueda tener atención y pueda recibir la ayuda que requiere. Pero no nos quedamos en silencio diciendo, usted avíseme cualquier cosa que fulanito diga, o usted mejor hasta aléjese un poquitito, o, ¿verdad? Porque eso es ser irresponsable en la vida de otra persona. Es que está en juego la vida. Bueno, yo recuerdo estando en el cole donde llegaban y pasaba esto, llegaba un amigo y le contaba a la mamá de otro amigo algo, y se iba esta señora, en vez de ayudarlo, más bien todo lo contrario, era a ver cómo hacía para joder a este mae. Claro. Y que entonces, o sea, tampoco a esta señora puedo contarle. Claro. Y al final, lo que vos decís, ¿qué pasa cuando vos le contás esa información a esta otra persona? Yo siempre le digo a los chicos adolescentes en consulta, bueno, a los niños también, lo que hablemos aquí queda entre nosotros, a menos que haya alguna situación que yo crea necesario por tu bienestar de comunicársela a tus papás. Y aunque no te guste, te voy a decir, esto lo tengo que comunicar. Y aunque no te guste, lo voy a hacer, pero siempre te lo voy a decir primero. Claro, la ventaja que tenemos aquí o que tienen tus pacientes es que vos sos doctora y están hablándolo con vos y vos puedes también trabajar a los papás. La bronca es cuando estás solo. Claro, pero eso no es garantía de nada, porque en consulta yo puedo hablar con ellos, en casa es otro cuento. Claro. ¿Verdad? Y aunque uno trata siempre pues de brindar el apoyo y la reflexión y demás, fuera del consultorio ya no tengo yo control de absolutamente nada. Sí, por más que vos te sentes con los papás y ellos te digan sí, claro, o sea, nos montamos el carro y el cuento cambia. Claro, en el momento que te convertís en mamá o papá entras en esa misma responsabilidad. Con herramientas o sin herramientas, porque yo puedo ser psicóloga, pero yo no llevé ningún curso de ser mamá. Y soy mamá. Y cometo mis errores y voy aprendiendo en el camino y mi hija me enseña montones todos los días. Entonces, en el momento que me convierto en mamá o que se convierten en papás, hay una responsabilidad de empezar a involucrarse en todos estos temas. No sucede muy frecuentemente, a mí no me va a pasar. Los productos Vilca son una combinación única entre las propiedades comprobadas de los ingredientes naturales y los últimos avances de la ciencia. Por su responsabilidad social y ambiental, los productos no son testeados en animales. Vilca.
Claro, ¿verdad? O sea, no, claro. porque es que yo estoy atenta a mi hijo, estoy atenta a mi hija. De hecho, hay una situación, hubo un suicidio en España que fue muy mediático y el chico que se suicida, dentro de todo, deja una carta a su familia donde solo maravillas les escribe, ¿verdad? Porque es que tampoco ocurre en familias que tengan conflictos de por medio. O sea, es un tema interno que la persona va cargando, donde su familia puede ser el mayor apoyo y el conflicto está en otro lugar y no logró sobrellevarlo. Entonces hay que prestar atención, porque aunque yo tenga una estabilidad familiar importante, aunque mis hijos tengan unos canales de comunicación conmigo altísimos, este chico que se suicida, del que te comento, se suicida a consecuencia, entre otras muchas razones, por un tema de bullying en el colegio. En su familia todo bien, pero en el colegio, como él pone en la carta, era imposible poder estar un día más ahí. Ahora, vamos a ver, es que me la empezás a poner complicada. Vamos a ver. Uno tiene una super comunicación con el hijo, pero y el hijo se suicida por el bullying del cole. ¿Por qué no vino a decirle a uno? Ya lo dijo, sí lo dijo. Ah, ok. No quiero ir más, no me gusta, me está pasando esto. Se orinaba en las noches, empezaba con dolores en las mañanas. ¿Cuánto tenía? 14 años. Como padres, no lograron entender esas señales. No son expertos en el tema, no lograron entenderlas. Muchas veces le dijeron, otra vez vos con lo mismo. Vamos, ya no te puedo ir a dejar a la casa de tu abuelita, tengo que ir a trabajar, ya no me dan más permiso en el trabajo para llevarte a otro lugar. Tenés que ir al colegio, tenés que enfrentarlo. Sí, minimizaron sus problemas. Exactamente. Aunque había mucha comunicación, muchísima convivencia, pero no entendieron a la persona en su necesidad, se quedaron con la conducta. Que es peor, no haber tenido la comunicación o tener la comunicación y no haberse dado cuenta. No lo sé. No quisiera saberlo en esa situación. Sencillamente sí es terrible ambas. Sí. Ok. Ahora, esto pasa por depresión. O sea, las personas se deprimen cuando cometen suicidio. Están en depresión. Ok, la depresión puede ser un factor que lleve a la persona a cometer un acto de suicidio. Ajá. No necesariamente, ¿verdad? Porque puede ser que una persona venga sosteniendo situaciones emocionales durante mucho tiempo. Puede ser que una persona en un menor tiempo, en un plazo más corto, haya vivido algunas situaciones que se le hicieron insostenibles y no necesariamente estaba en una depresión. Entonces, la depresión como enfermedad mental puede ser un factor que lleve a la persona a cometer un acto de suicidio, pero no todas las personas en depresión se suicidan. Eso es lo que te iba a preguntar. Ajá, si no porque tengo un cuadro depresivo, la persona se va a suicidar. Aumenta el riesgo, ¿verdad? Por todo lo que implica para la persona. Si tenés más tiquetes comprados. Exactamente. Enfermedad mental, depresión o cualquier otra, ¿verdad? Aumenta el riesgo, pero no es una razón directa de que la persona lo vaya a hacer. Ok. Entonces un muchacho o un niño no tiene que tener depresión para suicidarse. Así. No, de hecho, vieras que en el 2015 se hizo una investigación por parte de una universidad privada y en esa investigación Talamanca quedó como el cantón con mayor incidencia de suicidio en población joven por densidad poblacional. O sea, por cantidad de habitantes en el cantón. Talamanca, exactamente, en población de los 10 a los 24 años. Pero resulta que las razones por las cuales los adolescentes se suicidaban o las personas jóvenes se suicidaban en Talamanca eran radicalmente diferentes de por qué lo hacían quienes vivían en Alajuelita, que también era otro lugar con una estadística muy elevada. En Talamanca, la investigación lo que arrojaba como resultados era que había una falta de oportunidades, un tema muy cultural. En Alajuelita era por los índices de violencia y en venganza a las familias. Ok, ¿cómo en venganza? Por castigo a los padres. Era lo que los adolescentes que participaron en la investigación referían. Okay, voy a ponerte a sufrir el resto de mi vida. Porque me hiciste sufrir a mí. Ajá. Claro. Entonces, ve que no necesariamente hay un tema de depresión de por medio. Una persona que tenga muy baja tolerancia a la frustración, una persona que tenga muy pobre capacidad para resolver conflictos, puede verse enfrentada a una situación que le supere y cometer un acto de suicidio.
que siempre hay señales, porque no es un acto impulsivo, siempre hay señales. O puede tener mucho tiempo de venir cargando con esta situación. Okay. Es un tema de dolor, ¿verdad? Lo que vos tolerás de dolor, yo lo tolero diferente, pero aquí el dolor es psicológico, no es físico. Sí, y es cuando el dolor ya puede más que vos. Totalmente. Lo que vos decís es cuando te bloqueas, entras en este túnel que vos decís, donde sencillamente ya no tenés capacidad de ver el resto de las opciones y sencillamente te tiras. O sea, ves que no hay más salida que esa, a pesar de que no la querés. No hay más salida para acabar con este dolor tan intenso. Con el dolor que tengo. Dolor psicológico tan intenso. Si quiero pagarlo, es la única forma que tengo para pagarlo. O sea, no sé qué pagarlo, o sea, tengo que pagarlo y sencillamente... Hice muchos intentos previos, no tuve resultados. Siempre hay intentos previos. Siempre hay señales previas. No necesariamente intentos de suicidio. Puede ser que haya ocurrido una única vez y fue en la que la persona se suicidó. Puede ser que la persona haya hecho muchos intentos y no se haya suicidado, por las razones que sean. Generalmente, las muertes por suicidio en hombres son más elevadas, por lo que hablábamos del tema social, emocional, etcétera, pero también porque las formas como los hombres se suicidan son más letales que las mujeres. Entonces, tienen menos posibilidades de sobrevivir. Ok. Pero siempre hay señales previas. Y sí, aquí el problema es que las personas no los vieron o los minimizaron. Porque no las conocemos. Ajá. Ahora, ¿cuáles son esas señales previas? ¿Qué hay? Ok. Por ejemplo, patrones de sueño o alteraciones en el sueño, ¿verdad? Adolescentes que empiezan a dormirse a las 3, 4 de la mañana para levantarse a las 6 para ir al cole, durmieron 2 horas, entonces alteran completamente el ciclo del sueño. Eso a nivel anímico, a nivel emocional y a nivel fisiológico altera a la persona. Sí, te baja la dopamina y la serotonina. Totalmente. Patrones de alimentación que también se alteran, ¿verdad? Comportamientos compulsivos en la alimentación. Regalar pertenencias. Perder interés en actividades que tradicionalmente te interesaban. Lo que hablábamos de la privacidad versus el aislamiento. Ya no quiero salir con mis amistades, ya yo no quiero participar de tal deporte, o sea, diferentes espacios que la persona va dejando porque va perdiendo el interés. Bajo rendimiento escolar por temas de emociones, ¿verdad? Por temas, no por dificultades en el proceso de aprendizaje, sino por temas emocionales que hacen que la persona adolescente se venga a pique. Estamos hablando en el caso de adolescentes, porque son diferentes, como decíamos hace un rato, de niños y niñas. También todo lo que tiene que ver con temas y hábitos personales, el descuido personal, ya no me interesa si me hago la barba, no me hago la barba, ya no me interesa si me rasuro, no me rasuro, ya no me interesa lavarme el pelo, los dientes, la vestimenta, ¿verdad? Si me pongo la ropa sucia o está limpia, porque va perdiendo interés y autocuidado. Son algunas de las señales. El aislamiento claramente es una señal también. El rondar en páginas de internet con temas de suicidio. Investigar, hablar recurrentemente de un tema, ¿verdad? Cuando vos tenés una persona adolescente que está cerca tuyo y te empieza a decir, uy, mami o papi, es que usted vio que fulanito hizo tal cosa, y es que fulanito, vos decís, ¿será que le gusta fulanito? ¿Verdad? Pero claro, si te empieza a hablar de la muerte, lo pasamos por alto. ¿Será que está pensando en matarse? Porque investigan del tema, realmente, y lamentablemente. Hay gente que a veces dice, es que me quiero matar. Digamos, he oído adolescentes y niños diciendo, me quiero morir. Yo en el programa pasado que hablábamos sobre bullying, antepasado, me acuerdo que con Susan yo dije, bueno, si sea una señal que se quiere cometer suicidio o no, o quiere llamar la atención, es igual de jodido, o sea, sí, me parece, o sea, igual hay que ver qué pasa. En temas de suicidio no hablamos de llamar la atención, okay, entendiendo el concepto desde la manipulación. Ajá. Porque sí hay una llamada de atención desde, hey, necesito ayuda, pero no desde la manipulación. Okay. Puede ser que la persona lo diga y nunca lo haga, porque encontró otras formas de salir adelante, lo cual no significa que estaba manipulando.
puede ser que la persona lo diga y lo hace. ¿Verdad? Hay un mito que dice quien lo dice no lo hace, porque si lo quiere hacer nada más lo hace y ya. Ajá. No, quien lo dice lo puede hacer, no está llamando la atención desde la manipulación. Sí, no es como un chihuahua que ladra y no muerde. No, está hablando porque es la única forma que conoce de pedir ayuda. No conoce otra forma de pedir ayuda más que decir, si te vas me mato. Es que yo quisiera dormirme y no levantarme nunca más para. ¿Okay? Entonces hay que prestarle atención. Si vos tenés un adolescente que te dice, uy, es que si yo voy a ir a la fiesta me voy a tomar todo ese montón de licor y hasta caer inconsciente, no vas a dejar pasar en alto el comentario. Claro. Pero sí lo dejas pasar cuando dicen, uy, es que yo quisiera morirme. O sea, ve la relevancia que tiene el tema y cómo por temor, porque yo lo entiendo que es por temor, se deja pasar por alto ese tipo de comentarios o de conductas. Sí, porque vamos a ver, lo que vos decías y lo pongo entre el lado de muchos papás, es nadie quiere nadie quiere tener un potencial suicida en la casa. Como hijo. Claro. Entonces, mejor lo ignoro. Claro. No quiero ir donde el psicólogo a decirme, vengo a decir, es que creo que mi hijo se quiere suicidar porque estoy fallando como padre, algo mal hice como padre, soy mal papá. Que no tiene nada que ver necesariamente con eso, ¿verdad? Pero eso es lo que entendemos desde la parte adulta, que soy yo la que fallo. Sí, entonces va a ser humillante para mí ir a hacerlo. Claro. O sea... Bueno, te digo, por ejemplo, un chico se suicida, un adolescente se suicida, los papás evidentemente desmoralizados, nunca nos dimos cuenta, nunca supimos nada, y al funeral llega el amigo con cartas que el chico le había dado para que le repartiera a todas las personas una vez que él se matara. Hijo. Pero no dijo nada por guardar la lealtad a su amigo. Ajá. Por no perder ese amigo que igual perdió porque se suicidó. Sí, igual lo iba a perder. ¿Verdad? O sea, es un poco como lo ilógico del asunto. Bueno, no vas a ir a decir para no quedar en evidencia, para que no me juzguen, para no sentirme mal mamá, pero está en riesgo la vida de tu hijo o de tu hija, o de tu sobrino o primo, vecino o cualquier otra persona que sea. Sí, aquí la bronca es que, digamos, del lado de los papás, no quieres quedar como mal papá, pero te vas a quedar sin hijo. O sea, al final, mejor en mi cabeza, porque eso no es ser mal papá, más bien, soy un papá responsable que voy a ir a decir lo que está pasando. Claro. Y que si tal vez sea menos, ojalá que sea menos cuando nos sentemos y hablemos con el psicólogo. Claro, porque si lo ves que tiene una serie de moretones y que una herida no le sana y que no lo vas a llevar al médico para que no te digan que tiene una enfermedad. Por supuesto. Vas corriendo y lo llevas. Se y cae, apechugás. y se rompe y se raspa, lo llevas al hospital a hacerle y te dicen, no, mamita, no es nada. O sea, por eso, pero corres, a pesar de que, imagínate que vos sabías que se estaba subiendo y que no le dijiste nada. No, vas a sabiendas de la regañada que te van a pegar, pero vas. Pero en temas emocionales no. Y aquí hay algo muy particular. Este tema del suicidio como tal toca mucho el estado emocional de los papás por vivencias personales. Por vivencias personales. Entonces, muchas veces, al igual que el bullying, muchas veces cuando los hijos se ven enfrentados a situaciones así, se despiertan temas emocionales en los padres que no han resuelto y que entonces ¿cómo pueden sostener a alguien más? Ok. Y más hay que correr. Ok, entonces hagamos esto, dejémoslo aquí. Y entonces va a quedar así como película, como cuando se va la luz en medio del capítulo. Nada más, déjame cerrar con que siempre hay opciones, siempre hay lugares de ayuda. Los hospitales, las clínicas, los EVAIS en nuestro país y en otros países del mundo, también los centros de salud, son lugares de ayuda. La línea 911, que a nivel mundial también funciona. Okay. En Costa Rica, la línea 1147 del PANI, que atiende a adolescentes, niños, niñas y padres de familia 24 horas al día.